En los versos 18 al 25, Dios tiene bendición profunda para cada uno de nosotros. Le invitamos a que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 1, 18 al 25, para que el Señor nos hable sobre el extraordinario nacimiento para salvar a su pueblo. En Mateo capítulo 1, en los versos 18 al 25, Dios nos habla en su palabra de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendita sea tu palabra, Señor, en medio nuestro. Así como abrimos este libro, queremos abrir nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos dé la inspiración para el querer como hacer y no ser solamente oidores, sino también hacedores. Guíanos en el poder de tu amor y de tu palabra viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un gran testimonio, extraordinario. Observe que para muchas familias, cuando nace un bebé, cuando llega a la familia un nuevo miembro, hay mucha alegría, hay mucho gozo en muchos casos. Sin embargo, ninguno de esas alegrías o gozos se comparte o se compara con el gran gozo y la gran celebración eterna del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es extraordinario. ¿Por qué? Porque viene de un linaje especial, de un linaje humano y de un linaje divino. Veamos a Mateo. Mateo es un publicano que se dedicaba a cobrar impuestos y se enriqueció cobrando más de lo que debía. Llega Jesús un día a su vida y le dice: sígueme. Y Mateo deja esa función pública y decide seguir a Jesucristo. Jesús tenía esta inspiración tan profunda y debemos entender que él era considerado precisamente del linaje especial desde Abraham. Observe los primeros versículos del 1 al 17, ahí está toda la genealogía, el linaje humano que viene desde Abraham. Y en el versículo 17 está resumido para que usted no se complique con los nombres que no le son familiares, como desde Abraham, David y todo lo demás. Pero hay un dato interesante en ese linaje humano. Dice el verso 17 de Mateo 1, en ese resumen, dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? 14. Siga leyendo. Y después de David hasta la generación o la deportación a Babilonia, 14. Y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y dice: oiga, no me había fijado que estos números estaban ahí. 42 generaciones de un linaje hermoso y especial, porque Abraham era considerado como el amigo de Dios, el padre de la fe. Así que ese era el linaje humano. Pero observe que Mateo hace esta descripción, pero si usted va a Juan, usted va a ver el linaje divino.
Si usted observa en Juan capítulo 1, verso 1 al 14, después Mateo, Marcos, Lucas, sigue Juan. Ese cuarto libro de la Biblia le habla ahora del linaje divino. Para muchos que no consideran lo extraordinario de que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1, del verso 1 al 14, usted va a ver toda la descripción del linaje divino ahora. Mateo presenta el linaje humano y Juan presenta el linaje divino. Observe la descripción en la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 al 14, que dice: en el principio era el verbo, ese es Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaban, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Luz en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, el mundo estaba... En él estaba el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves la introducción que hace Juan? El linaje divino. Volvamos a Mateo, que trae el linaje humano, que viene desde Abraham, hijo de David, dice las Escrituras. Dice así en Mateo capítulo 1, verso 18. Dese cuenta, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Este proceso extraordinario de concepción divina ningún otro ser humano había experimentado. Este es lo extraordinario de este nacimiento, que la concepción divina se da por el Espíritu Santo. José estaba en medio como el padre, pero en realidad la concepción de María fue por el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo José cuando se entera de esto? Cuando él se entera de esta concepción milagrosa. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:19. Esta es la reacción de José ante algo extraordinario, que en el momento él no podía entender esta concepción divina. En el verso 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa infamar? La infamia, como se conoce, es una forma de deshonrar. Quiso evitar el trauma que él tenía derecho al darse cuenta que estaba embarazada. Él podía hacer un divorcio público, pero él prefirió hacer algo en privado. ¿Qué fue lo que quiso hacer en privado? Lo que se hacía en ese entonces es que se iba con 2 testigos y se declaraba que ella estaba embarazada antes de casarse, porque ella estaba comprometida con José, pero resulta que él se da cuenta en el verso 19 que está embarazada. Y como era un hombre justo, dice: yo no la quiero humillar delante de los demás. Eso es lo que significa la infamia, cuando pierde crédito, cuando es desacreditada una persona por una acción que no es noble. Entonces él
Dice, mejor lo llevo en secreto y todo queda aquí entre nosotros. Sin embargo, en el verso 20 viene la explicación que da el ángel. Dice que José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, verso 20, José, ¿hijo de quién? Ve, la conexión otra vez está dejando claro que hay un linaje que viene desde Abraham, hijo de David. Le dice el ángel a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. La explicación, ¿por qué está embarazada? Por obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús llega, trae esta conmoción, porque él no estaba preparado, José, en ese momento. Por eso cuando ya está durmiendo, el ángel le explica, y observen la instrucción que le da el ángel a José. Instrucciones y propósitos extraordinarios. Le dice así, mira José, y dará a luz. Usted se da cuenta que a los nacimientos se usa esa expresión, dar a luz. Es una expresión que significa que vamos a ser iluminados por una nueva criatura. Y en este caso, el ángel usa esa expresión y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Dios salva. Salvación de Dios. Por eso la explicación de la instrucción dice el propósito del nombre de Jesús. Él dice, tienes que darle este nombre. ¿Y sabes por qué tienes que darle este nombre? Verso 21. Y dará a luz y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Ahí está la explicación en la palabra. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso este nombre no es una decoración. Este no es un nombre porque suena bonito. Este es un nombre porque Jesús vino a traer luz en medio de las tinieblas, a disiparlas, a perdonar nuestros pecados. ¿A cuánto le parece maravilloso que Jesús ya desde su nombre viene con el propósito de perdonar nuestros pecados? ¿Cuánto dan gracias a Dios por este nombre que es sobre todo nombre? Amén. Para salvar y perdonar de sus pecados. Y todo esto aconteció, verso 22, porque Dios lo que dice lo hace. Profecías ya habían anunciado que esto sucedería. ¿Dónde está esa profecía de que sería de una virgen? Vamos al libro de la profecía que anuncia este nacimiento especial, extraordinario. Mire, el libro se llama Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vea de dónde se está refiriendo que para que se cumpliese las escrituras. Está en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Allí está el anuncio de esta concepción extraordinaria, cosa no común. El libro de Isaías está la profecía de la escritura que se está cumpliendo. Dice Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese el versículo 23 de Mateo ahora, para que usted haga el contraste. ¿Cómo se cumple esa escritura? Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí mismo lo explica. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. ¿Ve? El linaje natural y el linaje espiritual. Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que es Jesucristo para el ser humano. Y al final, en los versos 24 y 25, ¿qué hace José
frente a esta experiencia extraordinaria. José no se queda solamente, oh, qué bonito, qué interesante, qué bien. José hace algo con respecto a este extraordinario nacimiento. Dice Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo? No hubo duda en su corazón. Hubo una respuesta que nosotros conocemos como creer y obedecer. Esta es la experiencia que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cuántos aquí le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo que dice, Él lo hace? Así es. Esto es lo que hace José cuando recibe esta explicación del nacimiento extraordinario. Dice el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recibir a su mujer o juntarse con su mujer era la experiencia íntima sexual como esposo que iba a hacer. Pero él se mantuvo firme en cumplir la instrucción espiritual primero, antes de hacerla natural, como dice el verso 25, que después él lo hizo. Él respetó la instrucción de Dios, puso por delante su fe en Dios y le obedeció. ¿Cuántos en esta mañana han sido bendecidos por Dios? Amén. Y José en su corazón se propuso, dice, verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y qué nombre le puso? ¿Y qué nombre le puso? Jesús. Hermanos, Dios te habla en su palabra. Y Dios te dice cuál es su santa voluntad. Él quiere perdonarte tus pecados. Porque Jesús vino fue para eso. ¿Qué es lo que nos explica su palabra? Verso 21. Y dará luz y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de la Navidad es celebrar el nacimiento extraordinario de Jesucristo, pero sobre todo cumplir el propósito por la que Jesús nació. ¿Para qué nació? Dice el versículo 21. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Él vino para perdonarnos nuestros pecados, para salvar a su pueblo. Por eso Juan 1:14 dice, y los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, permitamos que esta Navidad no pase como una Navidad más de gastadera y celebraciones naturales solamente. Está bien hacer la celebración natural. Por eso Dios hizo el plan de forma natural en el linaje de Abraham, David, hasta María y José. Pero después hizo la invocación y la bendición especial de la concepción en el Espíritu Santo, porque había un propósito de santificar nuestras vidas con el perdón de nuestros pecados. Amados, la más importante celebración de la Navidad es que Dios hace fiesta. ¿A cuánto no le gusta la fiesta? Dice que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Si hay gente que escucha la palabra de Dios y le responde en arrepentimiento, mire lo que hace Dios. Así como vamos a seguir celebrando la fiesta hoy del cumpleaños de Luz y el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad de responderle al Señor. No una Navidad más, no celebrar el nacimiento de Jesús como una cosa común. Hermanos, Mateo 1:21 dice el principal propósito de la llegada de Jesús a nuestra vida. Y es para el perdón, es para la salvación de su pueblo. ¿Cuánto vamos a responderle como José le respondió al mensaje que él recibió? Él recibió un mensaje, esto es lo que debes hacer. ¿Y qué hizo José? Cumplió, obedeció. El Señor no solamente quiere que tú creas, creo, yo estoy de acuerdo con Dios. No, José en su corazón sintió
que Dios era digno de su obediencia. ¿Cuántos aquí creen hoy que Dios es digno de nuestra obediencia? Así es, amén. Que nos ha bendecido tanto, ha sido tan bueno con nosotros, que Dios no necesita nuestras excusas. No porque estoy ocupado, no porque no tengo tiempo. Pero ¿quién nos da el tiempo? ¿Quién nos da la fuerza para hacer todas nuestras diligencias? ¿Quién nos ama tanto que dio a su único hijo para morir en la cruz? Eso no es digno de nuestra obediencia. Y eso es lo que hizo José. José no se quedó en la contemplación del sueño y de qué bonito fue concebido por el Espíritu Santo y lo dejó allí. No, José se levantó y hizo como había sido instruido. Él obedeció. ¿Sabes que Dios te ama tanto? Él todavía está esperando que tú te levantes en su nombre y le digas: gracias porque Jesús vino a perdonar mis pecados. Sí, Señor. ¿Cuántos en esta mañana se pueden unir a este clamor? Decir que la Navidad no solamente es celebrar con actividades naturales, es para celebrar con actividades espirituales, así como Sí, el Señor. Espíritu Amén. Santo llegó y concibió María a Jesús. El Señor quiere conectarse contigo hoy, espiritualmente, no solamente naturalmente, porque la comida es sabrosa, pero es la fiesta que queremos celebrar, no solamente la fiesta aquí natural, sino que cada pecador que se arrepiente dice que hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos quieren que la fiesta siga en el cielo? Amén. Yo te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta Navidad algo diferente, algo especial. Jesucristo vino a hacer algo extraordinario, que nadie te puede perdonar a ti los pecados, solo Cristo Jesús. ¿Cuántos Sí, lo Señor. creen así? Amén. Así es. Entonces este es tu día para decirle: Señor, yo quiero celebrar esta Navidad con el propósito por la que Jesucristo nació, para el perdón de mis pecados. Y que le dice al Señor: no, yo no tengo nada que perdonar. El Señor le recuerda que el más justo 7 veces peca al día. Hoy es un día para celebrar la Navidad diciéndole: Cristo, gracias por venir para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos en esta mañana quieren ponerse de pie para que oremos? Digamos: Señor, gracias por hacer esta obra extraordinaria de perdón de mis pecados. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere ponerse de pie hoy para que oremos y le digamos: Señor, vamos a invocarte para que esta Navidad sea diferente? No solamente fiesta humana, pero que haya fiesta en el cielo. ¿Alguien más quiere responderle al Señor a su palabra como hizo José? José obedeció. ¿Hay alguien que quiere clamar que en su casa la Navidad no solo sea comida, sino también bendición de Jesucristo? Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nuestra Navidad sea diferente este año. 2024. Navidad es celebrar la obra extraordinaria de Jesucristo para salvar a su pueblo. Navidad no solamente son los regalos que el hombre puede dar. El regalo más grande viene de Dios. Solo hay que aceptarlo y decirle: Señor, gracias por enviar a Jesucristo por el perdón de mis pecados. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra viva, porque es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amor, dejar su reino de gloria para humillarse hasta ser un niño puesto en un pesebre. Señor, nosotros también podemos desprendernos de nuestro orgullo, de nuestros errores y darte a ti el primer lugar en nuestra Navidad. Que la celebración sea porque Jesucristo vino a perdón de nuestros pecados. Señor, permítanos celebrar recordando que Jesucristo vive, porque Él vino, sufrió, murió y resucitó. Y así como vino la primera vez, viene también con poder y gloria. En su segunda venida, la fiesta será más grande. Señor, queremos que continúe la celebración de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos nuestras vidas, nuestro tiempo. Permite, Señor, que podamos reconocer que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Sí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.